Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a comenzar nuestros tutoriales de aumentos decorativos en sisas. ¿Cuál nos toca el día de hoy? Hoy vamos a estar trabajando con lo que serían los aumentos con lazadas y en mi caso vamos a estar haciendo estas pequeñas formitas en B que son muy útiles para generar una decoración sencilla y más que todo que sea combinable con otras cosas. Por ejemplo, que perlitas, cintas, también queda muy lindo con lentejuelas, con canutillos. Este tejido o básicamente este modelito de aumentos de sisas con lazadas funciona en ambos sentidos de lo que sería el tejido. Si yo quiero trabajar mi suéter de abajo hacia arriba o si quiero trabajarlo de arriba hacia abajo. Claro está, es mucho más sencillo trabajar desde el cuello en adelante. Y es mucho más fácil también ir probando cómo le va quedando al niño la medida de suéter. Lo ideal siempre es hacer los cálculos antes, pero si nosotros lo necesitamos y tenemos que hacer una pequeña modificación, podemos ir probando el suéter aproximadamente en la medida del niño y ver cuántos aumentos más nosotros necesitamos, ¿sí? Lo más importante es la cantidad de puntos que yo voy a tener en mi cuellito para así saber cuántos sectores de aumentos yo tengo que hacer, qué tipo de manga tengo que hacer y más que todo, cuando yo haga una distribución de puntos, cuántos puntos yo puedo implicar para poder hacer los aumentos de las sisas. Aquí nosotros tenemos uno bien sencillo que podemos utilizar al comenzar muy pocos puntitos, pero hay algunos mucho más complejos y según el tipo de decoración que yo voy a tener y la cantidad de puntitos con la que esto inicia, yo voy a saber qué tipo de decoración voy a estar utilizando, ¿sí? Voy a utilizar esto también como ejemplo para que ustedes vean cómo se ve esto en mi tejido y en un gráfico. Aquí tengo el gráfico, el diagrama o el esquema de esta pequeña puntada. Y van a ver que yo lo sectoricé un poquitito para que ustedes vean claramente una de las flechitas y la segunda. Y traté de hacerlo lo más simple posible, pero es lo mismo que nosotros estamos viendo. Estos gráficos en sí son muy similares a lo que nosotros estamos visualizando en nuestro tejido. Por eso es fácil reconocer en nuestro tejido cuál es el gráfico que le corresponde. Quería mostrar un poquitito cómo se leen y qué símbolos básicos nosotros tenemos que saber para poder entender estos gráficos. Los símbolos en realidad varían dependiendo la editorial y más que todo el país donde este gráfico fue creado. En mi caso, nosotros reconocemos que hay un punto derecho porque tenemos este palito vertical. Un punto revés es el guión y estas pequeñas perforaciones o estos circulitos simbolizan la lazada. ¿Cómo se leen estos gráficos en realidad? Siempre los leo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Lo que yo me señale en vertical y en color es curiosamente el eje central del aumento de la sisa. Yo lo voy a abrir un poquitito. ¿Qué sería eso? La separación que yo voy a tener en la línea central del comienzo de estas flechitas. Esto sí o sí tiene que ser exactamente el mismo para que mi diseño no se me deforme. Entonces, eso es lo que yo me voy a estar señalando, no solamente en mi gráfico, sino que en mi tejido generalmente lo suelo señalar con lo que son estos pequeños marcadores con forma de candado, ¿sí? Lo que yo veo en realidad en mi tejido es exactamente una copia a la que estoy viendo yo aquí en mi gráfico o en mi esquema. Van a ver que este gráfico se va a ir abriendo hacia los costados con esta forma de flechita, justo como lo está haciendo aquí mi diseño de aumento de la sisa. Entonces, es muy atractivo y más que todo muy útil comenzar a reconocer los gráficos y nuestro tejido, ¿sí? Yo aquí lo voy a hacer sin el gráfico. Esta vez simplemente quería que ustedes vieran cómo se ven los gráficos o los diagramas o esquemas, como ustedes le digan en su país, y cómo se ve la muestra tejida.
Y a través de estos mismos nosotros podemos ir generando diseños muy atractivos en los aumentos de las sisas. Yo aquí ya tengo un inicio de tejido simulando un suétercito. Voy a tener mi elástico simple, mi decoración del cuellito y yo me voy a ayudar con estos marcadores con forma de candado y me voy a señalar aproximadamente la parte central de mi tejido. De hecho, ni siquiera los he contado, así que no sé cuántos puntos tiene. Entonces, más o menos, le voy a dar justo a la parte central. Yo voy a empezar señalando por aquí y voy a cerrar mi marcador. Recuerden, el marcador siempre va en la aguja, nunca va en nuestro tejido. Y como en mi gráfico yo tenía en la parte central solamente 2 puntitos, yo voy a señalarme aquí nuevamente 2 puntitos. A ver si ahí se nota. Justo mi parte central iban a ser 2 puntitos derechos. Entonces, por ese motivo, yo dejé un marcador con forma de candado hacia la derecha y un marcador con forma de candado hacia la izquierda. Pero esto, por favor, puede variar a gusto personal. Si yo no quisiera dejar 2 puntos, si no quiero dejar 3, 4, 5 y que ahí recién se empiecen a ver estas pequeñas formas en B, lo único que tengo que hacer es mover mis marcadores un poquitito más hacia afuera para abarcar más puntitos en la parte central. ¿Cómo sería esto? Voy a moverlo aquí. Lo único que tengo que hacer es señalarme 3, 4, 5 y ahí recién ubicar mi marcador. Y esta va a ser la parte central donde yo voy a estar realizando mi diseño de lazadas antes y después de mi marcador. Yo aquí lo voy a dejar como estaba. Quiero trabajar el diseño original de este gráfico que hemos creado, entonces yo voy a contar 1, 2 puntitos y ahí va a ir mi marcador. El comienzo de este diseño me pide a mí dejar una lazada antes y después del marcador en mi primera hilera. ¿Cuántas hileras van a estar implicadas en este diseño? En este diseño yo voy a tener implicadas 10 hileras y vamos a comenzar con la 1. La 1 es donde yo comienzo a hacer mis lazadas y empiezo a generar el inicio de estas B. Aquí yo tengo ya mi tejido armado, ajusto mi tensión, tengo mis marcadores ubicados y yo voy a pasar mi primer punto sin tejer y voy a tejer el resto de los puntos como jersey derecho, todos puntitos derechos. ¿Hasta cuándo? Hasta chocarme con mi primer marcador, porque ahí es donde voy a comenzar el diseño de las lazadas. Entonces, simplemente voy a ir tejiendo todos los puntitos como derecho. A ver, ahí sí se nota. Tejo todos los puntos como derecho. Choco con marcador y voy a parar. Ahí es donde esto va a comenzar, entonces yo voy a hacer una lazada. Simplemente voy a envolver mi aguja con la lana y así genero mi primer lazada a la derecha de mi marcador. Paso marcador, voy a tejer los puntos centrales como derecho también y paso el siguiente marcador. Aquí yo tengo que hacer nuevamente otra lazada y voy a seguir tejiendo lentamente, así ustedes lo pueden ver, todo el resto de los puntos como derecho hasta llegar al final. Todos los cambios en realidad o todas las lazadas nosotros los vamos a estar generando siempre en las hileras impares o directamente en lo que sería nuestra vista frontal. Último punto también lo tejo como derecho y giro. Giro, aquí estoy en lo que sería el revés de mi prenda o el dorso y yo voy a ver todos mis puntos como revés. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente voy a tener que ir tejiendo todos estos puntos como se presentan, incluidas las lazadas. A ver, ahí lo voy a estirar un poquitito. La lazada también la tengo que tejer como revés.
esta sería la hilera 2. Tejo todos los puntos como se presentan. Entonces, ajusto siempre tensión, paso mi primer punto, todo el resto de los puntos se teje como revés. Aquí me estoy acercando a la lazada, voy a parar cuando choque con la lazada. A ver, voy a estirar bastante para que ustedes lo puedan ver. Ahí se puede ver. La lazada también la voy a tejer como si fuera al revés. Paso marcador y tejo el resto de los puntos. Siempre respeto la puntada, en este caso quisimos hacer una muy sencilla. Sigo tejiendo todos los puntos como revés hasta llegar al final y giro. Aquí ya giré, voy a estirar un poquitito mi tejido para que lo vean. Ahí puede verse mi lazada. Aquí yo voy a tener que volver a realizar una lazada porque las lazadas se hacen en el frente de mi tejido o en las hileras impares. Y en este caso, como quiero que mi tejido o mi formita de decoración de la sisa vaya en diagonal y se vea esta forma de flechita doble, yo en este caso voy a comenzar tejiendo todo el resto de los puntos como derecho, pero ahora voy a parar un punto antes de llegar a mi marcador, porque estas flechitas se tienen que desplazar. Entonces, por ese motivo, yo ahora voy a hacer, a ver si se ve, mi lazada un punto antes de llegar al marcador. Entonces, tejo este penúltimo punto, hago mi lazada y ahí recién yo voy a tejer y paso a los puntos centrales. Lo mismo va a pasar del otro lado. Primero tejo un punto y ahí recién voy a hacer mi lazada. Y después voy a tejer el resto de los puntos como derecho hasta llegar al final. Y ahí recién voy a girar. Aquí ya giré, estoy nuevamente en el revés de la prenda. Simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presenta, incluidas las lazadas. Aquí en los dorsos no vamos a hacer nosotros un gran movimiento. El movimiento real y la creación de lo que serían las lazadas se hacen siempre en la parte frontal de mi tejido. Entonces, hilera 4, ajusto mi tensión, paso aquí mi primer punto y tejo todo el resto de los puntos como revés. Van a ver que ahí me estoy acercando a la lazada. Tejo los puntos de manera normal y la lazada también la voy a tejer como revés. Paso mis marcadores, tejo los puntos centrales, paso marcador otra vez y sigo tejiendo todos los puntos, incluida la lazada, como revés hasta llegar al final y giro. Aquí estoy en el frente de mi tejido nuevamente, estaría ya en la hilera 5. Quiero que vean ahí, voy a estirar un poquitito, ahí comienzan a verse mis lazadas, ¿sí? Y yo nuevamente, como estoy en el frente, tengo que hacer lazadas nuevamente, pero siempre voy a ir agregando un puntito más a cada lado. Si en la hilera anterior yo hice mi lazada con un punto de separación del marcador, en este caso van a ser 2. Entonces, yo aquí voy a ajustar mi tensión, siempre ajusto la tensión, paso mi primer punto sin tejer y voy a tejer todos los puntos como derecho, pero en este caso yo voy a parar 2 puntitos antes de llegar a mi marcador. Aquí ya me estoy acercando a la parte central, tejo mi último punto, cuento 1, 2 antes de llegar a mi marcador, hago una lazada y ahí recién voy a ir avanzando hacia la parte central. Tejo los puntos centrales, paso marcador nuevamente, lo voy a abrir ahí un poquitito para que lo vean. Ahí se ven mis dos lazadas y van a ver que lentamente me va a ir generando esta formita en diagonal que simulan estas flechitas. Vuelvo a tejer 2 puntos más,
y ahí recién yo voy a hacer mi lazada. Y ahí voy a ir tejiendo todos los puntos como derecho hasta llegar al final y voy a girar. Aquí giro, estoy en el revés de mi prenda, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Paso primer punto sin tejer y voy a ir tejiendo todos los puntos como revés, incluidas las lazadas. Aquí giro para ver que ahí comienza a notarse esta pequeña formita. Nuevamente voy a ir avanzando mis puntos como derecho. Estoy en la parte frontal, significa que tengo que hacer lazada, pero esta vez yo voy a ir haciendo mis lazadas 3 puntos de diferencia. Entonces 3 puntos antes de llegar al marcador va lazada. 3 puntos después del marcador, nuevamente lazada. Si en algún momento ustedes se llegan a perder para saber cuántos puntos tienen que dejar de separación y no quieren mirar el gráfico, lo único que ustedes tienen que hacer es contar las lazadas. A ver, las voy a abrir un poquitito. Cuento cuántas perforaciones hay. 1, 2 y 3. Entonces yo sé que tengo que dejar 3 puntitos y ahí recién hacer mi lazada. ¿Estamos? Entonces esto en realidad es muy repetitivo y la línea central me ayuda a mí a saber cuántos puntos tengo que dejar de separación. Ajusto aquí mi tensión. Voy a tejer todos los puntos como derecho hasta llegar a 3 puntos antes de mi marcador. Aquí ya me estoy acercando, ahí puede verse. Cuento 1, 2, 3, lazada. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar al otro lado. Paso marcador, tejo puntos centrales, paso marcador, nuevamente lo mismo, cuento 1, 2 y 3 y ahí es donde me toca la lazada. Sigo tejiendo todo el resto de los puntos como derecho y voy a girar. Torso nuevamente, veo todos los puntos como revés. Lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan y los voy a tejer como revés, incluidas las lazadas. Entonces, paso primer punto sin tejer y voy tejiendo todo el resto de los puntos como revés. Giro, aquí estoy en la parte frontal, ahí ya se ve nuestra pequeña decoración en B. Como estoy en la parte frontal y ya estaría en mi penúltima hilera, porque estoy en la 9, yo voy a tener que fijarme nuevamente cuántas lazadas tengo. 1, 2, 3, 4. Significa que yo voy a tener que hacer aquí 4 puntos de separación del marcador. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, lazada. Entonces ahí yo voy a tejer todos los puntos como derecho hasta llegar a 4 puntos antes de mi marcador. Y ahí va a ir mi lazada. Me acerco aquí a mi lazada, cuento 1, 2, 3, 4. Ahí va mi lazada. Pero si ustedes quieren otra ayuda visual, ¿qué les puedo decir? Donde yo ubique mi lazada, sé que un punto a la derecha es donde tiene que ir. Entonces, si no quieren contar, simplemente lleguen a la lazada, a la derecha de esta va la siguiente. ¿Sí? Y ahí recién yo voy a tejer todo el resto de los puntos, incluidos los puntos que tengo centrales entre mis marcadores. Paso marcador y una vez que pase mi marcador voy a contar 1, 2, 3, 4 y ahí recién hago mi lazada. Tejo el resto de los puntos como derecho, voy a llegar al final y voy a girar. Aquí nuevamente estoy en el dorso de mi prenda, puedo ver todos mis puntitos como revés. Lo único que yo tengo que hacer es ajustar mi tensión y tejer todos estos puntos como revés, incluida la lazada. Y ahí va a terminar nuestro diagrama o básicamente va a terminar nuestra puntada.
simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como revés, incluidas las lazadas, que también las voy a tejer como revés. Aquí ya giré mi tejido, ahí terminé lo que sería mi primer flechita de aquí esta decoración de la sisa. Y estas serían nuestras 10 hileras. ¿Cómo continúa esto de aquí en adelante? Estas 10 hileras vuelven a comenzar, o sea, yo voy a tener que volver a generar otra flechita continuada pegadita a lo que sería mi marcador. A ver si se ve aquí en la original. Una vez que yo hice la primera, termine la apertura de estas flechitas, todo vuelve a comenzar. Y voy a hacer la que sigue, la que sigue y la que sigue, y tantas cuantos yo aumentos necesite para llegar a lo que sería el alto de mi sisa del suétercito. Yo aquí voy a ajustar tensión, paso mi primer punto sin tejer y voy a seguir tejiendo todos los puntos como derecho hasta chocarme con el marcador. Busco chocar con el marcador y antes de tocar el marcador voy a hacer mi lazada. Todo vuelve a empezar. Marcador significa que tengo que hacer mi lazada. Paso el marcador, tejo aquí los puntos centrales como derecho, paso marcador, nuevamente me toca a mí lazada, porque todo esto vuelve a comenzar. Y así sigo tejiendo hasta llegar al final. Estoy en el dorso de mi prenda, lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Ajusto aquí mi tensión, paso primer punto sin tejer y voy a ir tejiendo el resto de los puntos como revés. Aquí giro, van a ver que estoy en la parte frontal de nuevo. Aquí es donde van mis lazadas y aquí es donde genero yo mis aumentos. Quiero que miren por favor cómo ahora me está apareciendo una segunda flechita y yo voy a tener que dejar un punto antes del marcador y ahí recién yo tengo que hacer la lazada. Es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, paso primer punto sin tejer, tejo el resto de los puntos como derecho y voy a seguir avanzando hasta dejarme un puntito antes del marcador y ahí hago mi lazada. Aquí me estoy acercando a la parte central, cuento un puntito. Si no miro ahí la lazada, el comienzo va hacia la derecha. Entonces hago mi lazada, tejo un punto, paso marcador central, tejo los puntos del centro, paso marcador, tengo que tejer un punto y ahí recién hago la lazada. Y ahora sí, voy a ir tejiendo todo el resto de los puntos hasta llegar al final. Ven que esto ya es muy repetitivo, ¿sí? Llego al final y giro. Aquí estoy en el dorso de mi prenda, solamente tengo que tejer todo el resto de los puntos como revés, incluida la lazada. Aquí ajusto tensión, primer punto pasa sin tejer y voy a tejer el resto de los puntos como revés hasta llegar al final. Giro aquí, voy a tratar de abrir lo que más pueda para que ustedes puedan ver cómo se comienza a notar la segunda línea de flechitas, ¿sí? Entonces, aquí voy a tejer todos los puntos como derecho, esta vez dejándome 2 puntos antes, 2 puntos después del marcador y ahí hago la lazada. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Exactamente lo mismo que hice antes. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 lazadas y todo siempre vuelve a comenzar. Aquí yo ya avancé un poco mi tejido. Pueden ver que ya tengo 3 gráficos de la flechita y claramente pueden verse las lazadas. A ver si lo muevo un poquitito. Voy a tener unas lazadas que van hacia la derecha, otras que van hacia la izquierda. Y van a ver que cada vez que yo terminaba mi patrón, comenzaba otro, comenzaba otro, comenzaba otro. Así es como yo voy generando estos aumentos decorados con lazadas,
con estas formitas de flechita. Es exactamente lo mismo que nosotros teníamos en esta otra muestrita y también es lo mismo que nosotros tenemos aquí en nuestro gráfico de puntos. Yo voy a tener siempre una línea central y en relación a esa línea central, mis lazadas se van a ir abriendo y se van a ir repitiendo tantas veces como aumentos yo necesite para llegar al alto de la sisa. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, aumentos decorados con lazadas en las sisas. Espero que les gustará y nos veremos la próxima.